Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de su palabra en esta tarde. Una vez más, Señor, al presentarnos ante el trono de tu gracia, lo hacemos a través de Jesucristo, tu Hijo muy amado, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Queremos, Señor, que tú vengas a darnos, Señor, tu palabra, que tu Espíritu nos guíe en el estudio, en la meditación, Señor, que hemos de tener en esta tarde. Que tú, Señor, hables a cada uno de nosotros, los que estamos presentes y aún aquellos que siguen esta transmisión o posteriormente, Señor, han de verla. Te rogamos porque tu palabra, Señor, como siempre, no vuelva a ti vacía. Antes haga lo que tú quieres, Señor, aquello para lo cual tú la envías. Y hay un propósito, Señor, en esta tarde por el cual tú nos has dado este pasaje de la Escritura para poder meditar en él. Sé con nosotros, abre nuestro entendimiento y que nada perturbe, Señor, el estudio de tu palabra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En esta tarde queremos dar una palabra de ánimo para aquellos que quizás estén pasando por algún momento difícil, que en pocas palabras estén sintiendo que les está yendo mal. Porque hay días en nuestra vida que sentimos que nos va mal, ¿verdad? No siempre todo es viento en popa, no todo es de color de rosa en la vida cristiana. Hay hermanos a quienes quizás en este momento les esté yendo mal. Y creo que esa es la palabra que ha traído el Señor para nosotros en esta ocasión. La semana pasada vimos cómo Israel se había preparado para conquistar, haciendo dos cosas, circuncidando a los varones y participando de la Pascua. Ellos se habían preparado y dice la palabra de nuestro Dios, si ustedes recuerdan, que ante esto que los hijos de Israel hicieron, el corazón de los cananeos había desfallecido ante la presencia de ellos, ¿sí? Se habían debilitado solamente al ver que Israel se estaba preparando. Por si fuera poco, también Josué había recibido una visita muy especial, la presencia del príncipe del ejército de Jehová. Había estado con él y pues esto había sido de mucha inspiración y mucha motivación para iniciar la conquista de la tierra prometida de Canaán y la posesión de ella. Pues bien, Jericó, dice el libro de Josué, que fue la primera ciudad que ellos conquistaron, la ciudad de Jericó. Y la Escritura pues narra cómo lo hicieron, siguiendo las indicaciones de nuestro Dios. Dios les dijo a Josué cómo iban a conquistar, y cuando siguieron las indicaciones de Dios, todas sus instrucciones, logran conquistar a Jericó. Dios les dijo que 7 sacerdotes iban a tomar 7 trompetas y durante 6 días iban a realizar una marcha silenciosa. No iba a haber alaridos, no iba a haber voces, una marcha silenciosa dirigida por los sacerdotes que llevaban trompetas. 6 días hicieron esto y Dios dijo, el 7º día van a rodear la ciudad 7 veces y en la 7ª vuelta van a gritar y los muros de Jericó van a caer. Dios les dio estas indicaciones, lo hicieron así y Dios cumplió su palabra. Y creo que nosotros aquí tenemos una primera enseñanza. Cuando obedecemos a Dios, cuando nos sujetamos a las instrucciones de Dios, creo que hay una garantía de éxito, de triunfo, de bienestar, de que las cosas salgan bien cuando nosotros seguimos las indicaciones de Dios. Por ser la primera ciudad conquistada de este lado del Jordán, una vez que habían cruzado y que habían puesto ya su pie en la tierra prometida, Dios determina que Jericó sea una primicia para él, para Dios. Y no habían de tomar ninguna cosa nadie para sí mismo, sino todo iba a ser ofrecido para nuestro Dios. Dice la Biblia que iba a ser anatema, iba a ser santificado para nuestro Dios todas las cosas que allí había. Pero el capítulo que hoy nosotros leímos comienza con un pero. Comienza con un pero. Y hoy vamos a hablar de ese
de ese pero, porque Israel siguió las instrucciones, pero diría un varón hace años, pero hay un pequeño pero. Y ese pero lo vamos a encontrar nosotros en el capítulo que nosotros leímos en esta tarde, en el capítulo número 7. Hay un pequeño pero, sucedió algo en la conquista de Jericó. Ahora el capítulo 7 va a comenzar a narrar qué pasó, porque dice la Escritura que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en el anatema. Prevaricar es actuar consciente y voluntariamente. Y ellos hicieron algo, aunque se habla de todos, en realidad fue un solo hombre, ¿sí? Fue un solo hombre, y dice aquí, Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y esa es la razón por la que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ese es el pequeño pero. Siguen las instrucciones, Dios cumple su palabra, conquistan Jericó, pero este es el pero. Hay un pequeño pero, ¿sí? Y creo que todos tenemos siempre un pero en nuestras vidas. Israel entonces ahora se prepara para conquistar una segunda ciudad. Hasta este momento ni Josué ni el pueblo saben de este pero. Todos ignoran lo que sucedió porque se hizo en oculto. Pero sin embargo Dios, que dice la Escritura que no puede ser burlado, sabe todas las cosas, el Señor ya sabía. Josué ahora le dice a 2 espías que vayan a la siguiente ciudad, la ciudad de Jai o Ai, para explorarla. Van los 2 espías y regresan y presentan su informe y dicen que no es necesario que se fatigue todo el pueblo. Dice que vayan solamente 2,000 o 3,000 hombres. Parece ser que la ciudad no era muy grande, no había mucha gente, y los espías dicen, solamente con 2,000 o 3,000 personas se puede conquistar esa ciudad. Y Josué atiende a la voz de los espías y no va a enviar a todo el pueblo, sino solamente va a enviar precisamente, dice la Escritura, como 3,000 hombres. Como 3,000 hombres. Van a la ciudad de Jai con la idea, con la mentalidad de conquistarla, porque venían de un éxito, venían de un triunfo. Habían visto caer los muros de Jericó de una forma milagrosa y ahora esperaban que sucediera algo similar quizás en la ciudad de Jai, que es más pequeña. No hubo necesidad de enviar a mucho ejército del pueblo de Israel, sino solamente 3,000 personas. Van con esa mentalidad y con ese ánimo, porque a veces en la vida creo que así nos va, ¿verdad? Cuando nosotros conquistamos algo, cuando logramos algo, cuando alcanzamos una meta, un objetivo, pues eso se siente muy, muy bien anímicamente, ¿no? Emprendemos un negocio y nuestra primer venta, ¡wow!, fue sorprendente. Y pensamos que todas así van a ser. Vendemos genialmente en el negocio y al siguiente día no vendimos nada. Abrimos con la esperanza, con el ánimo del día anterior, abrimos y no se pararon ni las moscas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Que tú digas todo el día. Apenas alguien me decía, es que la venta fue de 2 tacos. Dije, toda la tarde y la noche para 2 tacos. Vender mucho, emprender algo y tener éxito, como fue en el caso de Jericó, llegan, conquistan, gritan, los muros de Jericó caen. Pues al pueblo le dio mucho ánimo, pero ahora van a la siguiente ciudad, que dicen, está fácil, es sencillo, 3,000 hombres, suficiente para conquistar la ciudad. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que no fue así. Versículo 5 dice que los de Jai hirieron como a 36 hombres y siguiéronlos desde la puerta hasta Sebarim y rompieron en la bajada.
disolvieron al pueblo de Israel, quedaron dispersos y dice el versículo 5, se disolvió el corazón del pueblo. Está hablando de Israel y vino a ser como agua. No se lo esperaban, porque uno nunca se espera fracasar en la vida. Uno nunca se espera fallar en algo, ¿no? Uno nunca se imagina eso. Pensemos, por ejemplo, en los chicos, en los adolescentes que van a hacer su examen a la preparatoria y que llevan un buen promedio, llevan un buen resultado y dicen, está fácil el examen. Presentan el examen y cuando llega el resultado no es favorable. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan esos muchachos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasó? ¿No? Y de repente uno dice, ¿qué sucedió? Yo creo que en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, aún como creyentes, como hijos de Dios, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, ¿sí? Y no estamos a veces preparados ni para estar muy arriba ni para estar tan abajo. Es la realidad. No estamos nosotros preparados para ninguna de las dos cosas. Es entonces cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué no conquistamos? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué me fue tan mal? Uno se pregunta eso, ¿qué está fallando? ¿Por qué me ha ido mal? Y obviamente pues hay razones. Lo que la Biblia en este capítulo 7 del libro de Josué nos enseña es que hay razones por las que suceden las cosas, ¿sí? Hay una causa y hay un efecto. Sí hay una razón, pero la mayoría de las veces nosotros nos preguntamos ¿por qué sucedió? Y no nos preguntamos ¿para qué sucedió? ¿O cuál es el propósito? Porque también lo que nos enseña el pasaje de esta tarde es que hay un propósito. Cuando nosotros fallamos, hay un propósito también. Por eso dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando no alcanzamos nuestras metas, ¿no? Hay jóvenes cristianos que han dejado la carrera trunca, ¿sí? Que han fallado por una o por otra razón, pero no por eso no hay propósito. Suben entonces al encuentro, a la conquista de la ciudad de Jai, salen huyendo los hijos de Israel, hieren a 36 hombres, se disuelve el corazón del pueblo y muy seguramente surge esta pregunta, ¿por qué no conquistamos? De ahí el título de nuestro tema de esta tarde. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos ha ido tan mal? Y decía yo que en diferentes etapas de la vida y en diferentes esferas de nuestra vida nos puede ir mal. No solamente en el negocio, no solamente en los estudios, a veces en la vida emocional, en la vida sentimental, en la vida familiar, en la vida personal, hasta en la vida espiritual, ¿sí? Nos puede ir mal o nos ha ido mal en ocasiones. Y eso es lo que enseña el pasaje. Viene entonces el desfallecimiento no solamente del pueblo, sino también de quien está al frente del pueblo, de Josué. Fíjense que ahora nosotros vamos a ver a Josué, a quien Dios le había hablado y a quien Dios le había dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie va a ser vuestro territorio. Ese Josué a quien Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Guarda la escritura, medita estas cosas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese Josué que llegó con ánimo al frente de la empresa, de la gran empresa de dirigir al pueblo de Israel, aún con los miedos que él tenía, ahora desfallece al enterarse que el pueblo de Israel no logró el objetivo. Ha fallado el pueblo de Israel. ¿Qué hace Josué? Dice la escritura que primero rompe sus vestidos. Esto lo dice, vamos al versículo número 6.
Rompe sus vestidos. Primero, esto es señal de duelo. Esto es señal de tristeza, de una profunda tristeza, de un profundo dolor. Normalmente, para que alguien rasgara su vestidura o su túnica, era porque se había enterado de la muerte de un ser querido. ¿Sí? El dolor más profundo era suficiente, o era el momento para rasgar la vestidura, y entonces dice la Escritura que Josué rasga su vestidura. Segundo, se postra frente al arca y lo hace acompañado de los ancianos de Israel. La Biblia dice que esto lo hizo hasta la tarde. Parece ser que desde la mañana hasta la tarde, en señal de dolor, de tristeza profunda, se postra delante del arca. También dice el mismo versículo que echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué hace una oración y habla como quien no encuentra explicación a lo que ha sucedido. En esa oración que hace Josué y que está registrada, parece ser que él está completamente desconcertado. Y así nos sentimos cuando algo falla, ¿no? Hace un momento decía yo, ¿cómo se siente un chico, un joven, una señorita que hace su examen para la preparatoria, para la universidad y no logra el objetivo? He sabido de estas personitas que hay quienes se quitan la vida, quienes atentan contra su vida. O sea, no es nada sencillo hablar de un fracaso, de algo que no alcanzamos, ¿no? Y decía yo, tanto en este nivel como en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Emprender un negocio, hablábamos también de la vida familiar, de la vida emocional. Fracasar, fallar, se siente terrible, se siente feo, ¿sí? Y quienes lo han experimentado y de quienes hemos sabido, pues vemos las consecuencias, ¿no? Muchas veces de estas cosas. Yo pregunto, ¿alguna vez a usted le ha ido tan mal que se haya sentido así? Josué está experimentando en carne propia esa tristeza, ese dolor, ese fracaso. Venía con un ánimo elevado. Conquistamos Jericó, se ofreció la primicia a nuestro Dios. Josué se siente animado. Pero ahora vean cómo cambia el escenario. Ahora está postrado. Muy seguramente, no dice la Biblia, pero quiero pensar que muy seguramente está llorando. Ha rasgado sus vestidos. Está orando delante del arca, postrado por mucho tiempo, desde la mañana hasta la tarde. Quiero pensar que él está llorando, desconcertado, preguntando, ¿por qué no conquistamos? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Sí? Si alguna vez alguien se ha sentido así, déjenme decir que el personaje de quien estamos hablando en esta tarde lo está viviendo, lo está experimentando. ¿Cuál fue la causa del fracaso emocional, financiero, espiritual, familiar, económico que usted haya experimentado? Ahora, otra pregunta, ¿hubo alguien que en ese momento se acercó a usted para decirle, no te preocupes? A veces pasan cosas, pero hay un propósito. Ánimo, mira, quizás mañana la venta esté mejor, ¿verdad? Alguien que haya llegado con palabras de ánimo, o a lo mejor quizás pasamos solos ese momento amargo. Josué no está solo, está acompañado de los ancianos de Israel, pero están haciendo lo mismo, están postrados delante del arca y están preguntándose ¿por qué no conquistamos? ¿Cuánto tiempo uno tiene que lamentar un fracaso? ¿Cuánto tiempo hay que llevar esa carga? Yo sé que todos actuamos diferente y respondemos de diferente manera, ¿no? Y nuestras fortalezas no son las mismas en uno y en otro. Josué, un hombre de Dios, yo hubiese pensado, bueno, ok, algo sucedió. Fríamente pensaría qué está pasando y consultaría a Dios en una oración, pero él ha prolongado su sufrimiento, su carga, y la ha llevado hasta la tarde.
¿sí? Pero parece ser que es mucho tiempo, porque Dios le dice a Josué, levántate ya. O sea, ¿por qué estás así? ¿Sí lo vieron? Ahorita vemos el texto. Dios le dice, ¿qué haces postrado allí, Josué? Y esta palabra es precisamente para cuando nosotros hemos fallado, cuando algo está mal en nuestra vida, Dios nos dice el momento en el que ya basta, ¿sí? Ya estuvo bien. O sea, sí hubo un fracaso, sí algo falló, algo anda mal, pero ya estuvo bien, ¿sí? Eso es lo que le dice Dios. Y por eso dije que esta palabra pues es para aquellos hermanos que a lo mejor no les está yendo bien en el negocio, en el trabajo, que se encuentran desanimados. Esta palabra es para ellos. Josué se lamenta, y quizás no por los 36 hombres muertos, sino por el pensamiento del desagrado de Dios y la deshonra del nombre de Dios, porque es algo que va a mencionar en su oración, ¿sí? Pero hay un propósito, decía yo, en cada cosa que nos sucede o que sucede a los hijos de nuestro Dios. Dice el versículo 7, donde comienza la oración de Josué, y dice así, dijo, Señor Jehová. Esta oración refleja su preocupación. Por eso dije que a lo mejor no por los 36 hombres heridos, sino vean lo que dice la oración y refleja la preocupación de Josué. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Está orando como habían dicho los hebreos cuando salieron de Egipto. ¿Para qué nos salimos de Egipto? Para venir a morir al desierto. No había sepulcros allá. Palabras muy similares. Versículo 8. Ay, Señor, ahí está la queja. ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Vean el pesar de Josué. Hace 8 días vimos que Rahab había dicho, oímos lo que Jehová hizo, lo que su Dios hizo en Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo y ahora cómo han cruzado el Jordán. Y el corazón de nosotros ha desfallecido. Y cuando esto llegó a oídos de Josué, pues el ánimo de Josué estaba fuerte, pero ahora sus palabras están reflejando todo lo contrario. Dice, Señor, los moradores de Canaán van a oír que huimos delante de los de Jai. Dice, y entonces nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? El pesar de Josué es mucho, ¿sí? Ahora está actuando a través de estas palabras que dice en su oración de una forma muy negativa. Y Jehová le responde, esas fueron las palabras de Josué en su oración. Y Jehová le dice a Josué, yo no sé en qué tono se lo habrá dicho Dios, pero le dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Miren, hermanos, no siempre lo que nos pasa a lo mejor tiene la dimensión que nosotros le damos. Le llaman el síndrome del Atlas. A mí me pasa todo lo malo. Me ha ido tan mal a mí, todos los problemas se han cargado sobre mi vida, creo que soy el único. Se llama síndrome del Atlas porque a veces sentimos que estamos cargando el mundo sobre nuestras espaldas. Y es lo que está sucediendo con Josué, y Dios le dice, levántate. Por eso lo digo, no sé cuál haya sido el tono, si enojado, enérgico, pero Dios le dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Quizás esto sea como diciéndole, no exageres, Josué. No es para tanto. Tú dices que ahora los cananeos van a venir, te van a acercar y van a raer a todo el pueblo de Israel, y entonces ¿qué va a suceder? Quizás esto le esté queriendo decir Dios, no exageres.
¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Queridos hermanos, lo que está sintiendo Josué es lo que usted y yo a lo mejor hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Sentimos terriblemente. Se siente que hemos fracasado, que de esto no nos vamos a levantar. ¿Por qué me está yendo mal? Suele suceder. Somos humanos, ¿sí? Yo les dije a ustedes en alguna ocasión en un testimonio de que cuando mi hijo Isaac no se quedó en la secundaria que yo quería que se quedara, sentí que había fracasado como papá. Y yo lloraba esa noche pensando que me había pasado la desgracia más grande de mi vida. Y yo les dije, quizás para ustedes sea, el hermano Rogelio se está ahogando en un vaso de agua. Yo así me sentía, ¿sí? Y a lo mejor es lo que le está pasando a Josué, y por eso le dice Dios, Josué, ¿por qué te postras así? Levántate. ¿No te dije que tuvieras ánimo y que fueras valiente y que te esforzaras? Eso es lo que le está diciendo a Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios le dice hoy a través de esta palabra a esos hermanos que sienten que les está yendo mal en el trabajo, en el negocio, en la familia, en los estudios, en la carrera. Dios dice, levántate. ¿Por qué te postras así? Y a veces nuestras oraciones reflejan eso, ¿no? Como si estuviésemos pasando por la más terrible aflicción de nuestra vida. Así la sentimos. Dios dice, no es lo más terrible de la vida. Levántate. ¿Sí? Ánimo. Dios, hermanos, a través de esto le está dando ánimos a Josué. Y entonces ahora lo que hace Dios es mostrarle el propósito y decirle qué está sucediendo. Le dice, Josué, levántate. ¿Sabes por qué está pasando esto? Porque algo anda mal. La causa y el efecto. Y Dios le va a explicar con manzanitas qué es lo que está pasando. Y le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Israel ha cometido una prevaricación. Han escondido del anatema, han codiciado, han hurtado, han escondido. Dice, versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y lo han guardado en sus enseres. Y dice el Señor, por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos. Ahí está la causa, ahí está el efecto. Y Dios le está mostrando entonces que sí hay una razón de por qué las cosas están yendo mal. Porque sí hay una razón. Pero decía yo que también hay un propósito. ¿Cuál era el propósito aquí? Humillar a Israel, precisamente que había pecado. Darle una lección a Israel. También Dios quería mostrar el desagrado para llamarlos a purificarse. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de Israel? ¿Por qué no conquistaron la ciudad de Jai? Dice el versículo 1, porque habían prevaricado en el anatema. Hubo desobediencia, desacato por parte de Acán. Cuando fue descubierto el asunto, dice la palabra de Dios cómo lo hicieron. Primero, echaron suertes y la suerte cayó sobre la tribu de Judá. Eligen una tribu, después de la tribu de una familia, y después de la familia se va reduciendo el grupo hasta llegar al responsable. Este proceso le estaba dando tiempo a Acán para arrepentirse. Porque la Escritura dice que Dios no quiere la muerte del transgresor. Dios da oportunidades. Pero bueno, cuando el asunto fue descubierto, dice el versículo 19 que no leímos versículo 19, no llegamos hasta ahí. Pero vean cómo Josué le dice a Acán, le dice, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Una vez que llegaron a Acán, le llama hijo mío, pudiéndole quizás haberle llamado en esa ocasión ladrón sin vergüenza. ¿Qué has hecho? Esto fue un acto de gracia de parte de Josué. No le llama rebelde, no le llama insensato, no le llama perverso, no le llama codicioso,
les llama hijo. Hijo mío, declárame qué es lo que has hecho. Y entonces Acán confiesa, ¿sí? Hay gracia, dije, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Más adelante nos muestra cómo fue el proceso de cometer tal prevaricación. Versículo 21 habla de ese proceso. Dice Acán: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, una túnica, una vestimenta muy lujosa. Ese es el manto babilónico, 200 siclos de plata, un lingote, un changote de oro de peso de 50 siclos, dice, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de la tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí hay 4 palabras que yo quisiera que encerraran ahí en sus Biblias, porque este es el proceso que muchas veces, o mejor dicho, que a todos nos lleva a pecado, a desobediencia. Dice Acán, vi, esa es la primera palabra. Muchos de nuestros pecados comienzan con ver. Después dice, lo cual codicié. Esto quizás les suene a la historia de Eva en el huerto de Edén. Llegó, vio el fruto, vio que no era tan malo, dice, no era desagradable a la vista. Después lo codicié, dice Acán. Enseguida lo tomé. Esa es la tercera palabra. Vi, codicié, tomé, y después dice, lo escondí. Porque a veces es lo que hacemos con nuestro pecado. Ese es el proceso. Lo mismo que le sucedió a Eva, porque una vez que cometió el pecado y le dio a Adán, dice que cuando escucharon la voz de Jehová que se paseaba al aire en el huerto, ellos van y se esconden. Entonces el proceso no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Estas es las causas de por qué fracasó Israel, la prevaricación en el anatema. Dicen algunos que otra causa de por qué fracasaron fue la autoconfianza. En el versículo 3, cuando los espías dijeron que no suba todo el pueblo, esto es tan fácil que con 2,000 o 3,000 hombres conquistamos. Se llama autoconfianza. Siguiendo en el ejemplo de los chicos que hacen el examen, dicen, yo ya lo sé. Autoconfianza es mala. Cuando dicen, yo ya hice el curso y en los exámenes me fue bastante bien, así que tengo el éxito garantizado, se llama autoconfianza. Yo soy tan bueno en los negocios que lo que yo emprenda va a funcionar. Yo soy tan bueno haciendo esto que no me puede fallar. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos autoconfianza, cuando decimos, está fácil, Dios nos va a mostrar una cosa, que no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, ni en nuestra experiencia. Hay un dicho que dice que al mejor cazador se le va la liebre. Cuidado, dice el Señor, no estribes en tu propia prudencia, ¿sí? No confíes en ti mismo. El sábado pasado que predicaba San Juan capítulo 15, dice el Señor, ten cuidado porque separado de mí, ninguna cosa puedes hacer. No confiemos en nosotros mismos, ni en nuestras habilidades. Ellos habían dicho, 3,000 personas son suficientes. Y no es así, hermanos. Los éxitos de los creyentes del pueblo de Dios no estriban en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Estriban en la bendición siempre de nuestro Dios. Dice la Escritura que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de nuestro Dios, como se libran las batallas. Y el versículo 11 que leí hace un momento dice la tercera causa de por qué fallamos, de por qué las cosas no siempre nos salen como nosotros queremos. Y la tercera es precisamente por falta de veracidad. No hay honestidad, no hay verdad, ocultamos cosas, no somos honestos, y esta es la tercera causa que yo encuentro en el pasaje de por qué fallamos. Es decir, que cuando las cosas andan mal es por una razón.
pero también hay un propósito. Y sin embargo, vemos nosotros en este pasaje que Dios no nos va a dejar. No dejamos de ser hijos de Dios, ¿sí? Aun cuando hemos fallado, pero Dios nos va a dar una lección. Dios tiene algo que enseñarnos y Dios nos va a decir como a Josué: mira, levántate, hay otra oportunidad, sigue adelante, continúa, no te detengas, ten ánimo. Que no sucumba ese ánimo de esta manera, como lo estaba haciendo Josué. Es tiempo, le está diciendo Dios, de dejar el luto, de que te levantes y de que actúes. ¿Sí? Sí hay un tiempo para orar. Yo no digo que no oremos cuando las cosas no están funcionando bien. Sí hay un tiempo para orar, pero la oración tiene que ir acompañada del actuar, ¿sí? Sí oramos, pero también, hermanos, Dios nos invita a actuar. Por eso Dios le dice a Josué: ¿por qué te postras así? Levántate, ¿sí? Queridos hermanos, entonces, si alguno de nosotros está pasando por un mal momento, Dios nos dice: levántate, ten ánimo porque yo estoy contigo. Yo, le dice Dios, o le habría dicho Dios a Josué: como yo fui con Moisés, así voy a ser contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios para nosotros, que en la persona de Cristo nos dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aun cuando las cosas no estén yendo bien, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Bendito sea su nombre. La gloria a nuestro Dios. Que el Señor bendiga a la iglesia y su palabra sea aplicada a nuestros corazones. Oramos. Gracias, Dios, porque tú siempre tienes una palabra de ánimo para nuestra vida. Tú siempre, Señor, nos enseñas algo a través de cada pasaje de la Escritura, y en esta noche te damos gracias porque, Señor, sabemos que aun cuando nosotros fallamos, tú estás al pendiente de nuestras vidas. Nos das la siguiente oportunidad, Señor, nos invitas a enmendar lo que esté mal en nuestras vidas, y tú nos guías, Señor, con paciencia, con sabiduría, con un grande amor, Señor, que solamente tú sientes por cada uno de nosotros. Muéstranos el propósito y, Señor, ayúdanos a confirmar tu palabra, que los que te amamos, todas las cosas siempre nos ayudarán a bien. Esta es nuestra fe, Señor, en ti y en tu palabra. Te damos honra y gloria y lo hacemos a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.